Estamos de vuelta cuando son 35 los que pasan sobre las 9 de la mañana en este martes día 16. Lo decíamos en el sumario, conociendo las propuestas de todos los candidatos y esta semana centrados en los dos primeros días en la alcaldía de Puerto del Rosario. Hoy está con nosotros Juan Jiménez, el candidato, el número 1 del Partido Socialista al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y también Juan Manuel Verdugo, que le acompaña en esa lista en el número 3. Bienvenidos. Hola, a ambos. Bienvenido. Bueno, Gracias. ¿Cómo están afrontando esta campaña? Muy bien, bueno, es una campaña ciertamente atípica, puesto que se han unido dos procesos electorales bien diferenciados, unos comicios generales y otros locales y autonómicos en un espacio de un mes, y eso pues ciertamente somete a todos los partidos políticos y me imagino que la ciudadanía en general a cierto estrés de campañas, de precampañas, y bueno, quizás podría confundirse un poco, aunque yo creo que de lo que se trata al fin y al cabo es de que la ciudadanía tenga claro cuál es el proyecto político que puede dar respuesta de manera meridiana, de manera clara a las necesidades que se pueden encontrar en cualquier pueblo, en cualquier barrio, no solo de Puerto del Rosario, sino del país en este caso, puesto que estamos en plena campaña electoral de unas elecciones generales. Bueno, esa superposición de dos fechas que está confundiendo quizá también al electorado. No sabemos si vamos a votar a las nacionales, si vamos a votar a las autonómicas. En cualquier caso, el viernes fue un gran día. La presentación de candidatos de nada más y nada menos que 3 partidos fuertes en Fuerteventura. ¿Cómo valoran la presentación, en su caso, del partido que representan? ¿Cómo fue? Muy bien, ciertamente fue un acto en el que confluyó mucha ilusión, muchas ganas por parte de la militancia. Se presentaron las candidaturas de las 6 alcaldías en nuestra isla, del candidato al Cabildo Blas Acosta y de la candidata al Senado Paloma Hernández, así como de nuestros compañeros López como Aguilar, López Aguilar, Ángel Víctor Torres, y estaba también Elena Mañez y Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que es nuestro candidato al Congreso por la isla. Fue un acto que insufló bastante ánimo, ilusión a nuestro partido y con esa base partimos para el próximo mes y medio de elecciones generales y locales. Bueno, el nombre de Verdugo ya se barajó a lo largo de esta legislatura, en el momento en que Margarita de León cesaba como concejala de festejos. Por la lista, por el número en la lista, pues le hubiera tocado a Verdugo. En aquel momento, por cuestiones laborales, declinó esa invitación, pero ahora sí ha aceptado formar parte de esta lista. ¿Por qué ahora sí? Bien, bueno, la verdad es que no fue única y exclusivamente por cuestiones profesionales. Las cuestiones profesionales básicamente no han cambiado. En ellas se podían diríamos, confluir una serie de cuestiones y sobre todo estaba fundamentalmente vinculada a la decisión pues a las áreas que en ese momento el partido tenía en el grupo de gobierno y consideramos, yo particularmente consideré que prefería que por parte que corriera la lista y que entrase en ese caso pues el compañero Luis Chacón, porque consideraba que efectivamente para el área en la cual se iba a desarrollar el trabajo de quien se incorporase en ese grupo de gobierno, pues consideraba que efectivamente Luis Chacón pues estaba más preparado. Fue una decisión fundamentalmente vinculada a esa cuestión. Se debatió en el partido, se plantearon posibilidades incluso, ¿no?, en reorganización, pero en aras a la eficacia y a que ya se venía desarrollando un trabajo por parte de los compañeros del partido que estaban dentro de la Junta de Gobierno, pues consideré que efectivamente era la mejor decisión. En este momento, pues, como digo, profesionalmente las circunstancias no han cambiado a nivel profesional y mi grado de vinculación
sigue siendo el mismo con ese proyecto, porque el proyecto no deja de tener una cierta continuidad a la vez que una cierta renovación, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay que presentarse a estas elecciones. Las elecciones son el próximo 26 de mayo, tendremos que ver qué resultados sacamos. De luego vamos con la ilusión de ganar las elecciones, y creo que además se pueden ganar, porque se puede sacar un buen resultado, y luego pues ya plantearemos si conseguimos gobernar, cuáles son esas áreas dentro del grupo de gobierno que podamos conformar. Lo ideal, desde luego, sería poder gobernar en solitario, porque es la mejor manera de llevar a cabo un proyecto de una manera independiente, pero somos conscientes de que efectivamente la fragmentación electoral que existe en el país en general, y en este caso tanto en la isla como a nivel municipal, pues va a hacer muy complicado que un solo partido pueda tener una mayoría suficiente de gobierno. Por tanto, habrá que primero ganar las elecciones, tener un resultado suficiente, y luego conformar ese grupo de gobierno pues con los números que tengamos. No vamos a hacer, creo, un ejercicio de positivismo previo al resultado. Vamos a esperar, vamos a presentarnos y vamos a ver cuáles son esos resultados. Primero a trabajar y después ya veremos lo que ocurre cuando tengamos los resultados sobre la mesa. Ustedes han dicho, Juan, que quieren dar soluciones reales a los problemas que demanda Puerto del Rosario. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas soluciones? Cuando hablamos de política local, obviamente tenemos que situarnos en un plano en el que esas necesidades son más perentorias, son más a mano, en el que el vecino o la vecina te lo plantea de manera directa, y desde ese punto de vista hay una serie de aspectos que yo creo que están en el imaginario colectivo de Puerto Rosario, que todos conocemos, que todos palpamos, que todos tratamos día a día, y que obviamente están esos problemas marcados sobre todo por la dificultad de acceso a una vivienda en condiciones dignas. Ese es quizás el problema más grave que podemos tener, no solo en Puerto Rosario, sino también en general en la isla actualmente, es uno de ellos, pero en Puerto Rosario se deja ver de manera especialmente sensible. Desde ese punto de vista, ese va a ser uno de nuestros objetivos prioritarios, primordiales, en el sentido de que vamos a tratar de poner todos los recursos posibles para alcanzar un parque de viviendas sociales que permita a muchas familias o personas con dificultades económicas realmente importantes acceder a una vivienda en condiciones dignas con alquiler social desde un paraguas institucional del ayuntamiento. Tengamos en cuenta que actualmente en España tan solo el 2,5% de la vivienda general es de ámbito público para acceso en alquiler social. Ese porcentaje está muy por debajo de países de nuestro entorno como Francia, Austria, Italia y Reino Unido. Lo hemos podido leer estos días en diarios de ámbito nacional. Eso habla a las claras de que no solo en Puerto Rosario, sino también creo que es un compromiso del presidente Pedro Sánchez de impulsar este tipo de iniciativas en todo el país. Eso nos va a beneficiar, sin duda alguna, en nuestro objetivo. Hay otros objetivos claros que son las políticas de estímulo al empleo, para lo cual, independientemente de los recursos que el ayuntamiento pueda destinar a ese objetivo, tenemos que llegar a acuerdos con instituciones supramunicipales, sobre todo el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación, pero sobre todo el Gobierno de Canarias. Uh-huh. Hay otros aspectos, y sobre todo tiene que ver con la idiosincrasia socialista, que son las políticas sociales, que es el ámbito de los servicios sociales en el municipio, que también tienen que ver con el hecho de que actualmente casi 4 de cada 10 habitantes del archipiélago, y eso afecta a Puerto Rosario también, se encuentran en riesgo de exclusión social. Es una cifra realmente alarmante. Desde ese punto de vista, es absolutamente prioritario reforzar el ámbito de los asuntos sociales en Puerto del Rosario. Otro aspecto importantísimo también, y es que a pesar de que llevamos ya 19 años de siglo, y cuando hablamos de servicios esenciales, el acceso a la luz, al agua,
en muchas zonas aún no está del todo cubierto, sobre todo en muchos de los pueblos del municipio. Ese es otro de los aspectos que hay que observar y tener muy en cuenta, de manera que muchos barrios y pueblos del municipio vean colmados sus servicios esenciales para llevar a cabo una vivienda digna, en condiciones del estado del tiempo en el que vivimos. Ujú. Hay muchos otros asuntos, pero ciñéndome a los 5 grandes objetivos que ya deslicé en la presentación del pasado viernes y de los que vengo hablando últimamente, hay otro que es importante para mí también, y es el hecho de que el Puerto de Rosario se convierta en una capital cultural, que refuerce esa imagen de referencia que hemos venido construyendo a lo largo de los últimos años, y que Puerto de Rosario, no solo en el ámbito municipal e insular, sino que trascienda incluso a nuestra isla como referente cultural. Hay otros aspectos importantes que muchas veces no tienen que ver con los objetivos electorales, sino con las acciones políticas a llevar a cabo en el consistorio una vez que vayamos a gobernar, que es, por ejemplo, resolver el problema del aparcamiento en Puerto del Rosario. Y para lo cual habrá que crear un parque centrado, y valga la redundancia, en una zona muy céntrica de Puerto Rosario, como puede ser el Barranco Pilón, que es en el que estamos pensando, para estratificar en varios planos el gran parking que necesita Puerto del Rosario para desatascar el flujo de automóviles que actualmente, sobre todo en horas punta, convierte Puerto de Rosario en un pequeño caos. ¿La zona de estacionamiento azul o verde no les parece una medida suficiente? Es una buena solución, pero no entramos en si esta fórmula es buena o mala. Simplemente tratamos de alcanzar una solución en torno a un problema que persiste, independientemente de que haya zonas verdes o azules que puedan facilitar el aparcamiento. Estamos hablando de una cuestión más a largo plazo. Uh-huh. En cuanto a la vivienda, que es una cuestión que aparece en casi todos los programas electorales, hay una competencia directa que es municipal, que es la disposición de ese suelo para vivienda pública. Sin embargo, han pasado no esta legislatura, sino las últimas, y en casos en algunos municipios por la falta de aprobación de un plan general y en otros por la propia desidia institucional, no se ha ejecutado. Bien. ¿Qué hace falta? Bien, hace falta, desde luego, bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero Juan Jiménez, con que el tema de la vivienda, desde luego, es un tema primordial. Y yo creo que es el problema más acuciante que existe actualmente dentro de la isla de Fuerteventura, además que viene determinado por el propio crecimiento exponencial de la población, que lo hemos visto con el último censo, donde ya estamos cerca de 120.000 habitantes en la isla, y en concreto Puerto Rosario ha superado los 40.000 habitantes. Eso exige, desde luego, dar una respuesta efectiva en temas de vivienda. Esa respuesta efectiva tiene que venir por una política activa decidida en materia de vivienda. No puede quedar todo en un simple discurso, porque siempre se ha hablado del tema de la vivienda, pero no se han acometido decisiones en ese aspecto, ¿no? Entonces, la idea del proyecto del cual yo participo, sería crear, en principio, una forma jurídica que se dedicase única y exclusivamente a las políticas de viviendas públicas. Bien, se podría pensar en un organismo autónomo que se podría constituir en el seno de la organización municipal, o bien una entidad pública empresarial, o bien una sociedad pública con capital público, para que su objetivo fundamental sea la realización de políticas públicas en materia de vivienda. Yo creo que es más, con la actual ley de estabilidad presupuestaria, es más sencillo, desde luego, articular un organismo autónomo, que es la idea que yo planteo dentro del programa de gobierno que en futuro vamos a presentar. ¿Sí? Y un organismo autónomo con una finalidad
única y exclusivamente en materia de vivienda, con una relación de puestos de trabajo destinado única y exclusivamente pues a estas políticas de vivienda, donde se pueda fomentar tanto la construcción de vivienda pública destinada tanto a venta como alquiler, teniendo en cuenta además la consideración de aquellas personas que están en una situación de precariedad, de exclusión social, que evidentemente demandan una solución a su situación, pero también hay mucha gente que a lo mejor no está en esa situación de exclusión social, pero que puede tener acceso, pues por sus circunstancias económicas y familiares, a vivienda pública de protección oficial, ¿no? ¿De dónde saldrían esos fondos? Esos fondos tendrían que salir, desde luego, pues de los convenios que existen con el Estado, desde luego de las transferencias de otras administraciones públicas y también de los fondos propios del ayuntamiento, teniendo en cuenta además que tenemos un superávit presupuestario. Hay que decir que el 10 de abril se ha aprobado un decreto ley por parte del Gobierno, que además no ha tenido el apoyo de determinadas fuerzas políticas, en este caso el Partido Popular, y ese decreto ley es muy importante de cara a la inversión por parte de las administraciones locales, porque ese decreto ley viene a reformar la ley de haciendas locales, que ya había sido reformada por la ley del 14. Hay que recordar que la ley orgánica 2/2012, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, determina que los ayuntamientos, en este caso las entidades locales, tienen que destinar el superávit presupuestario diríamos, amortizar el endeudamiento neto, pero que aquellas entidades locales que tuvieran un superávit presupuestario y que hubieran, en cierta manera, adquirido un grado de solvencia, pues porque la deuda se ha amortizado, puedan destinar ese superávit a determinadas inversiones de naturaleza sostenible. Y ese decreto ley que se aprobó el 10 de abril amplía el concepto de cuáles son las inversiones sostenibles, que son aquellas que van a tener una duración en el tiempo de más de 5 años y que no va a exigir aumentos de determinados capítulos, que no van a tener diríamos, y luego además modifica el régimen de autorización previa, porque con anterioridad al decreto ley se exige que por parte del Ministerio de Economía y Hacienda se autorice ese proyecto de inversión sostenible, y dentro de esas inversiones sostenibles está desde luego la vivienda pública. Se ha ampliado, está la vivienda pública, está la creación de escuelas infantiles, está el alcantarillado, está el abastecimiento, está la recogida de residuos. Es decir, se ha ampliado el catálogo de inversiones sostenibles de una manera... inversiones financieramente sostenibles por parte de las entidades locales, vinculadas fundamentalmente a cuáles son las competencias que vienen reflejadas en la Ley de Base de Régimen Local. Por tanto, creo que puede haber, evidentemente, capacidad económica y presupuestaria para llevar a cabo políticas públicas de vivienda, y ese es el proyecto que va a presentar el Partido Socialista. Creo que también hay desde luego hay que escuchar a la ciudadanía, y igual que en materia de vivienda pues hay un grave problema, también pues si uno escucha a la ciudadanía pues entenderá que la ciudad no está limpia. Es lo primero que te dicen, ¿no? Pues dentro de esas inversiones financieramente sostenibles nos encontramos pues con la recogida de residuos, ¿no? De residuos. Oye, pues a lo mejor tenemos que plantear que podríamos en un momento determinado soterrar determinadas pues la recogida de basuras. Desde luego si tenemos que aprobar aprobar una concesión o un concurso pues con la empresa que se dedique pues al tratamiento y recogida de residuos, pues exigirle que por parte de esa empresa se haga un esfuerzo mayor, ¿no?, al que se está haciendo, porque desde luego la ciudadanía tiene una percepción de que la ciudad no está limpia. Entonces, pues eso hay que revertirlo. Bueno, muchas propuestas, sobre todo eso de quién paga la fiesta, ¿no?, que sería la gran pregunta que se hacen muchos de los ciudadanos una vez que ustedes vayan a presentar el programa, que lo van a presentar en breve, para que todo el mundo conozca cuáles son esas apuestas. Juan, en cuanto a la infraestructura, yo sé que no es una competencia directa del ayuntamiento, que depende y mucho del Gobierno de Canarias y de la financiación estatal, pero también volvemos a hablar de una ciudad que mire al mar, de una ciudad que tenga un centro donde se pueda acoger esa capital cultural, que desarrolle proyectos, que sea un punto de encuentro. Ustedes han planteado, así como mencionan el tema del aparcamiento, una revisión
visión urbanística de la ciudad. Sí, obviamente, sobre todo de manera puntual en el ámbito, en la orientación en la que somos un municipio y una capital que es portuaria y que vive o debería vivir de cara al mar, sobre todo cuando de un tiempo a esta parte pretendidamente se ha hablado de una ciudad crucerista, cuando obviamente Puerto de Rosario no ha desarrollado un modelo turístico efectivo, por así decirlo, sino nos hemos sumado a una corriente de ámbito turístico que es el de los cruceros, cuando para eso obviamente hay que disponer de una estructura que facilite no solo la captación de cruceristas, que parece ser que eso se ha conseguido bastante bien y sobre todo lo ha hecho perfectamente nuestra compañera Paloma Hernández, que es la candidata al Senado por el partido, sino que además el visitante ha de tener un estímulo que le permita valorar en grado sumo lo que está viendo. Es decir, si alguien que se baja de un crucero, de un buque, y pasea por Puerto de Rosario, necesitará retener en la retina algo que le permita transferir esa experiencia a nuevos visitantes, y así funciona obviamente el ámbito turístico. Desde ese punto de vista, ahí hay un espacio vacío que el Partido Socialista tiene que tratar de encontrar la manera de llenar. Y eso tiene mucho que ver con el entorno al que cualquier visitante o residente encuentre. Eso tiene que ver también con la fachada principal de la Avenida Marítima. Tiene que ver con los paseos que desde Playa Blanca hasta el Charco se han de habilitar para encontrar un entorno agradable, que se está en la senda de ello, de alcanzar ese objetivo, pero obviamente está en pañales esa acción. Y tengo para mí que tanto las piscinas naturales que tradicionalmente en el Charco han existido y que pueden dar bastante vida a una parte de la ciudad, las propias fachadas tradicionales que podemos encontrar en frente del muelle, que ha de tener un futuro a medio plazo orientado al turismo, de manera que el puerto comercial se traslade a donde tradicionalmente se ha pensado que se puede ubicar, que es en la hondura. Y el modelo de la ciudad pasa por ahí también. Y tratar de alcanzar una manera de proyectar Puerto de Rosario no solo como ciudad administrativa, que lo es y lo debe seguir siendo, como centro administrativo de la isla, sino también, ¿por qué no?, porque vivimos en una isla que vive de su entorno, de la imagen que proyecta, turística igualmente. Y Puerto de Rosario, si ha iniciado esa senda, debe tratar de reforzarla con nuevas medidas de las que estoy hablando. Es importante efectivamente, como bien decías, Nuria, tratar de ahondar en el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Rosario para tratar de alcanzar aquellas estructuras o infraestructuras, entornos que puedan mejorar la vida a quienes vivimos aquí, pero también la experiencia a quienes nos visitan. Bueno, pues ya ven cuántas cosas se pueden hacer en Puerto del Rosario y ojalá sea esta la legislatura en la que se posibiliten, que es una de las quejas también de la población, porque Puerto del Rosario no tiene un centro, un punto de encuentro donde todo el mundo, lo demuestra cada uno de los eventos que se organizan, quiere reunirse y salir a la calle. Gracias, señores, mucha suerte en esta andadura, en la campaña, en las reuniones, en las propuestas y mucha suerte también en los resultados electorales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.